Muy buenos días a todos y a todas. Muchas bendiciones en este día de hoy, en el primer día de la semana, última semana del mes de agosto del año 2024. Les abrazo con todo cariño. Les habla el sacerdote Ramiro Arango Escobar desde cualquier lugar de Colombia, el país que era del corazón de Jesús, y que todas estas estructuras que son rezanderas, y con ayuda también de las estructuras rezanderas de la jerarquía, le robaron al corazón de Jesús en la Constitución del 91. Bueno, ese es cuento pues para otra cosa. Ahorita es que vamos a hablar que estamos celebrando 56 años de tres acontecimientos muy importantes en la historia de América Latina, ni siquiera de Colombia, de América Latina. La primera es en el año de 1968, nos visita por vez primera un papa, y no solamente a Colombia, sino a América Latina. En 1965, Pablo VI había llegado por vez primera a América y había llegado a la sede de las Naciones Unidas, donde había dejado un mensaje tácito muy importante. Había dicho el Papa frente a la problemática que vivía en ese momento el continente, el surgimiento en Cuba, la presencia en Cuba del Partido Comunista y el triunfo de Fidel Castro. Los momentos en que estaban surgiendo las guerrillas en América Latina, en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Cada uno venía por un lado distinto. Cada uno tenía sus orígenes, los personajes, en distintos de los dos partidos tradicionales. Hay allí alguna mezcla, ¿no? No porque estos movimientos sean afines con ellos, pero había una contraposición. El ELN era más respetuoso, por ejemplo, de los asuntos de fe y de cristianismo y de religiosidad. La prueba es que en el ELN han militado muchísimos miembros del clero, y tanto masculino como femenino, muchas religiosas, muchos sacerdotes militando allí, y sobre todo esa figura excelsa del padre Camilo Torres Restrepo. Y en las FARC, pues era como más bien de origen liberal, con un poco de ideas liberales, porque eran el resultado de toda la persecución y muerte que habían vivido liberales durante las violencias políticas y las guerras civiles. Y la gente se había cansado, pero se habían apartado ambos de esas mismas estructuras. Pues bueno, Pablo VI llega a su pontificado y en la sede de las Naciones Unidas pronuncia unas palabras que dejaron al mundo atónito, al mundo de esa época. No teníamos redes sociales, no había mucha comunicación, no estaba sino RTV, no sé qué noticias, que era el canal R no sé qué, no me acuerdo ya bien, del canal de televisión colombiana, que era en blanco y negro, y estaba Noticiero Todelar, que era lo más, y estaba Caracol cuando eran más decentes. Y creo que RCN ya existía también, más decentes. Eran más decentes, ya no eran la putrefacción que son hoy estos dos servicios de radio. Y se escuchó en la sede de las Naciones Unidas que el Papa dice algo. Si la lucha armada es necesaria para liberar a los pueblos de América Latina de las condiciones de injusticia social en que viven los pueblos, es legítima. Decir ese papa, que era además, si ha habido un papa más inteligente que hemos tenido en lo que va corrido de estos 2 siglos, es Pablo VI. Pablo VI era una intelectualidad, era un maestro completo. Hoy es San Pablo VI, fue canonizado por el Papa Benedicto XVI, me parece, sí. Bueno, y entonces tenemos todo este bello historial de que el Papa convoca, se da cuenta
de esa realidad que están viviendo en la sede de las Naciones Unidas los pueblos de América Latina, ese surgimiento de la guerrilla. Y me imagino que el Papa se preguntó, ¿y por qué los pueblos de América Latina están así? Pues sometidos por el imperio norteamericano. Blanco es gallina, lo pone y frito se come. Es lo que pasa en Venezuela. Muchos, a veces nos falta inteligencia, y aquí en Colombia sí que tenemos necesidad de un poquito más de reflexión, de pensar, de decir, es que a mí, dicen por ahí, es que a mí la política no me interesa. Pues, ¿cómo así? Entonces no le interesa el trabajo, no le interesa comer, no le interesa respirar, no le interesa tener salud, no le interesa nada. De la política depende la sobrevivencia del hombre en las organizaciones. Sí, eso es lo más absurdo. Y ese cuentico nos ha llevado a vivir en el continente latinoamericano unas condiciones de injusticia y de sometimiento. Pablo VI convoca la primera Asamblea Nacional, la primera conferencia episcopal de obispos de América Latina, y la convoca en Río de Janeiro porque el Papa quiere conocer de mano de quienes son los pastores, o supuestamente pastores, porque pues quién pastorea una diócesis de 3 o 4 millones de habitantes, de 2 millones, de 1 millón. Nadie puede ser pastor de ovejas que no conoce. Pero bueno, y los convoca en Río de Janeiro. El Papa quiere conocer la realidad de los pueblos de América Latina, de los campesinos, de los estudiantes, de los indígenas, de los pobres, de los excluidos, y los convoca en Río de Janeiro, al pie de las favelas de Río, al pie de la pobreza, al pie de la marginidad. Ese es un mensaje que ya manda Pablo VI, un primer mensaje. Pues los obispos salen, como todos vienen en esa tradición conservadora de Pío XII, sí, en ese conservaturismo, y sobre todo en América Latina, donde la Iglesia Católica ha estado al servicio del imperio, ha estado al servicio de los poderosos, de los ricos, ¿sí? Ya uno que otro cura hemos estado al servicio de los pobres, y uno que otro obispo, pero de resto las estructuras como tal han funcionado hasta el día de hoy al servicio del régimen, pero de los regímenes. Ahorita no le funcionan a Petro. La conferencia episcopal guarda más bien silencio para ver qué oportunidades tiene, pero porque es oportunista, porque está muy lejos del proyecto libertario de Jesús. Y no dan resultado en la conferencia de Río de Janeiro. No es lo que el Papa quiere saber. Le salen pues con una cantidad, perdónenme la expresión, pues para que ustedes lo hablen en el lenguaje, no porque así sea, pero de bobadas y de tonterías, y no cogen lo que es serio. Claro, pues, ¿qué van a contar? Que aquí en América Latina el imperio norteamericano coge un país como Venezuela, y si no puede entrar a Venezuela a sacarles el petróleo, les congela las cuentas bancarias en todo el mundo y los deja por tierra para que la gente se resista y se levante. Eso no lo van a contar. Ni van a contar que aquí los poderes económicos internacionales llegan a saquear los países de América Latina de sus recursos. Eso no lo van a contar los obispos de ese tiempo. Y entonces el Papa hace una segunda insistencia y la aprovecha cuando viene a Bogotá a inaugurar el Congreso Eucarístico. Vuelve y convoca a los obispos para que se vayan. Una vez terminada la visita pastoral en el 24 de agosto de 1968, se reúnan todos los obispos de América Latina con las directrices que él da en el discurso inaugural de la conferencia, de la segunda conferencia episcopal, hecho en la ciudad de Bogotá. El Papa les da las pautas de lo que él necesita saber y de cómo tiene que desarrollarse una nueva evangelización. Ya para ese momento histórico habían unos nuevos obispos. En Colombia, Monseñor Zambrano Camader, obispo de Facatativá, Monseñor Gerardo Valencia Cano, el gran santo obispo de Buenaventura. Estaba por el Ecuador Monseñor Leonidas Proaño, y estaba Elder Cámara en el Brasil, y ya se van dando unas nuevas figuras que se habían reunido en Roma en las catatumbas
y habían hecho el pacto de las catatumbas, de hacer de América Latina un emporio evangelizado sobre la justicia, la verdad, la libertad, el amor y la paz. Entonces, así se arrastra ese documento de Medellín. Y ese documento de Medellín, el Papa lo aprueba. Allí sí sale un verdadero diagnóstico de cómo viven las comunidades campesinas, indígenas, del oprobio que está viviendo los pueblos de América Latina, desde México hasta Argentina, de todas las condiciones de violencia, de dolor, de sufrimiento, de hambre, de desplazamiento, de invasión de ideologías de extrema derecha que invaden al continente. Y nace la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación entonces? Se lo voy a decir para que ustedes lo entiendan con mucha elementalidad. La teología que se maneja ordinariamente en la iglesia es una teología muy similar a esa del Opus Dei, de la derecha. El Opus Dei es una cosa horrorosa. Es el cáncer que se está comiendo a la iglesia católica. Por aquí hay mucho cura del Opus Dei. Defienden los poderes económicos, defienden a los poderosos, enredan a los trabajadores para que no hagan paros. Ya menos mal que los sindicalistas están más orientados por el Partido Comunista y por estas ideas que gracias a Dios no se dejan enredar de los curas y de los obispos, porque es un oprobio. Y entonces nace esa teología que plantea la dignidad del hombre. El evangelio de Jesús es un evangelio primeramente político. Sí, señor, duélale a quien le duela. Es político. ¿Por qué? ¿Por qué es político? Porque busca que la gente tenga mejores condiciones de vida. No puede haber un cristianismo donde hay explotación del hombre por el hombre, donde hay segregación de raza, de religiones, de condición sexual, donde se discrimina a la persona por el modo de pensar, donde se mata a líderes sociales, donde se menoscaba los recursos que son de todos, donde se destruye el medio ambiente. Allí, esa es la teología de la liberación. No puede haber un cristianismo anunciado, un evangelio anunciado, si no hay esas perspectivas de dignidad del hombre. Eso de andarle predicando a un grupo de personas cadavéricos, muertos de hambre, hablarles de un Dios por allá en los cielos, es que el reino de Dios es aquí. Y por eso Jesús nos dice que construyamos el reino de Dios. No es que el reino de Dios está después de que nos muramos. Ese es el cuento de la teología imperialista Opus Dei, para poder explotarlo a usted y el cura vivir muy bueno, tener buena plata, tener buen carro, fincas, a costillas de los pendejos que pagan misas y que pagan sacramentos. Eso es muy bueno así. No, el reino de Dios empieza aquí, trabajando por la vida, porque haya una equidad social, porque todos los hombres y mujeres de América Latina tengamos acceso a la educación gratuita, a una salud buena, eficaz, gratuita, a un medio ambiente sano, que tengamos acceso al alimento, que tengamos acceso al trabajo, que construyamos un trabajo, educación para el trabajo, que la educación sea gratuita, desde la básica hasta la universitaria, y que tengamos oportunidades laborales, que se respete la sexualidad de cada uno. El que es homosexual y se le debe respetar. El que es heterosexual y se le debe respetar. El que se respete a la mujer. La mujer es lo más sagrado que hay. Un hombre que toca a una mujer no rebaja de ser muy poco hombre, y no me refiero a que sea homosexual. Es que no es varón, no es macho. Es un simple imbécil que cree que con la fuerza bruta mantiene. Yo por eso le digo a las mujeres que son casadas por la iglesia, ¿qué cuento de que es que yo estoy casada por la iglesia y me tengo que aguantar un sinvergüenza que me dé maltrato? No sea boba. Eso no es de Dios, eso no es de Cristo, eso no es libertario. Bueno, amiguitos, esa es la teología de la liberación, para que ustedes medio entiendan en el lenguaje que ustedes puedan entender. Cualquier pregunta, estoy para responderles. Dios les bendiga, manéjense muy bien, oren por mí
y espero poder reunir los recursos para estar el 30 de agosto en una marcha en una ciudad de Colombia muy tradicional. Dios me los bendiga y la Virgen me los cuide. Muchas gracias por sus ayudas y ojalá me ayuden un poco más. Gracias.